que este lenguaje se convierte en un vehículo por medio del cual el autor sagrado expresa su experiencia de Dios. Para nosotros está la palabra misericordia, y aparte pues es la que nos, el hilo conductor de este año especial al cual el Papa nos ha convocado, la misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? Y especialmente, ¿qué es la misericordia para los hombres o para esta parte de la historia de la salvación que llamamos Antiguo Testamento? Yo creo que ahí es donde nos vamos a acercar un poquito, no se puede tanto, pero cuando menos un poquito para poder quizás rasgar lo más que podamos y acercarnos a este sentido original que el autor sagrado le quiso dar cuando con esta expresión que tiene. Nosotros utilizamos la palabra misericordia y lo usamos de muchas maneras, a lo mejor eso puede llegar a crear esta confusión. En la Sagrada Escritura, lo que se traduce como misericordia no siempre es el mismo vocablo hebreo. Son varios, algunos son más importantes que otros. Y en español, pues utilizamos aquel que se acerque mucho más al sentido de lo que quiere decir el autor sagrado. Hay un vocablo que es uno de los importantes en el Antiguo Testamento y que viene del singular régimen. Ese sería el primer vocablo, régimen. ¿Y qué es régimen? Son las vísceras, pues. En términos generales, o así, o en última instancia, es el vientre materno. De hecho, todavía en muchas de nuestras expresiones seguimos arrastrando este concepto original. Cuando decimos que te lleva entrañablemente, estamos hablando de un sentimiento que surge desde lo más profundo de la persona. Quisiera creerlo al menos así. ¿Por qué? Pues porque cuando nos emocionamos, lo primero que sentimos, en el primer lugar, en donde sentimos una consecuencia, por así decirlo, un síntoma del sentimiento es en el estómago. Cuando alguien se enamora, ¿qué dice cuando ve a la muchacha o al muchacho? Pues dice que tienes maripositas en el estómago. Originalmente, régimen es, como les decía, el vientre materno. Este sería como el concepto original. La Biblia utiliza más, el Antiguo Testamento utiliza más el concepto en plural, Rahamim. Y cuando se utiliza el plural, pues entonces se refiere a este sentimiento que procede desde lo más profundo del ser humano. Nos dice alguna definición que Rahamim se expresa para señalar aquel sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas por lazos de sangre o de corazón, como por ejemplo a la madre o al padre con su propio hijo. Nos dice el Salmo 103, en su versículo 13, cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es el Señor para quienes le tienen. Si ustedes ven en la traducción, pues va a decir ternura, pero en el original habla de este sentimiento profundo que surge desde las entrañas de Dios, si se valiera decirlo de esa manera. Es un hijo tan caro para mí, Efraín, o niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar, tenga que recordarlo todavía, pues en efecto se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo del Señor, nos dice Jeremías 31:20. Es en estos, al menos en estos dos ejemplos, en donde tenemos este vocablo en el Antiguo Testamento, las vísceras, Rahamim. También manifiesta no solamente esta liga entre el padre o la madre con su hijo, sino también entre una hermana con otro. Recuerden que dijimos que eran lazos de sangre.
este sentimiento. José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano, y entrando en el cuarto lloró allí. Nos dice Génesis 43. Estando este vínculo situado en la parte más íntima del hombre, o sea, las vísceras, como cuando nosotros hablamos de amor entrañable o de odio visceral, aunque generalmente preferimos el término de corazón, cuando nosotros hablamos del corazón, esta serie de los sentimientos y que se expresan a través de las acciones, bueno, el Antiguo Testamento habla de las vísceras o de este concepto de víscera o de rahamim. El sentimiento que de allí brota es espontáneo y está abierto a toda forma de cariño. Esa es la característica especial y más importante, es espontáneo. Es este movimiento que surge cuando vemos, ¿no? Dicho de otra manera, es como normalmente se dice, es, digámoslo así, el amor a primera vista. El ver a una persona enferma y que de repente al contemplarla me muevo y me acerco a ayudarla, a consolarla, a animarla. Este es el sentimiento del que se trata el rahamim. Es un sentimiento que brota, que hace un viaje larguísimo desde lo más profundo de la persona y que se proyecta, pero como consecuencia de un chispazo que se da cuando dos seres humanos se encuentran y que están ligados por algún lado especial. A lo mejor un paisano también, alguien conocido, un familiar, va mover en nosotros un sentimiento de este tipo. Cuando requieren las circunstancias, se traduce espontáneamente en actos de compasión o de perdón. Muchas veces los libró, aunque ellos en su propósito obstinados se hundían en su culpa, y los miró cuando estaban en apuros, escuchando su clamor. Se acordó en favor de ellos de su alianza, se enterneció según su inmenso amor, dice el Salmo 106, versículos 43 al 45. Daniel 9:9 nos dirá: al Señor Dios nuestro la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. O sea, mientras nosotros nos hemos rebelado contra Dios, de Dios es el tener piedad y perdón. Y otra vez, en este grado, en esta dimensión de la respuesta espontánea de Dios, del amor ante su criatura. Es decir, no hay manera, desde aquí, no hay manera de racionalizar propiamente la situación. Es simplemente una respuesta hasta cierto punto automático que brota desde la persona misma. ¿Alguien tendrá una pregunta? ¿Alguien quiera preguntar? ¿Sí? De Dios es tener piedad y perdón. Esto viene a significar lo que es la misericordia. Esa misericordia, pero la misericordia, vamos a llamarle así, rahamim, ¿sí? Porque vamos a ver otros conceptos. Entonces voy a decir, ya no voy a decir misericordia, aunque en español se traduciría como misericordia o piedad, ¿sí? Entonces voy a decir el rahamim, por decirlo así, o los rahamim, que sería esta expresión de la misericordia de Dios, ¿sí? O sea, aunque nosotros nos alejamos de Dios, Dios no puede, por así decirlo, más que perdonarnos y amarnos entrañablemente, utilizando la palabra exacta, amarnos entrañablemente. ¿Está bien? Como la madre por el hijo, aunque ya escuchamos que la palabra nos dice que el Señor nos hace la aclaración, pues aunque una madre llegara a olvidar el amor por su hijo, yo no lo voy a hacer. Quiere decir que este rahamim de Dios es mucho más profundo porque surge de
ante la situación. La mamá, en cuanto después de sufrir en el periodo anterior al parto, el dolor, y todo esto que conlleva el parto, ¿qué es lo que pasa cuando le ponen a las mujeres? Pueden contestar de una mejor manera. ¿Qué pasa en cuanto le ponen al niño, al bebé o a la bebé en sus manos, en sus brazos? Se acabó todo y no va a poder menos que engancharse. Pues, este es el tratamiento. Esa es esta misericordia. La mamá, el papá, por más que los hijos sean como sean, ¿qué pasa ante cualquier cosa? Inmediatamente lo perdonan, lo acogen, lo abrazan, lo reconcilian con él. Pero como les digo, aquí la característica que tenemos que tener presente es que es espontáneo. No entra mucho el cerebro en nosotros. Veo, me compadezco de una situación. Veo el dolor humano y le tiendo la mano. Veo a mi mamá enferma y no puedo menos que empezar a moverme para hacer algo. Pues no hay explicación porque surge con una respuesta lógica ante el lazo de sangre. Pues. A lo mejor no lo califiquemos ahorita ni de verdadero o falso, simplemente digamos que es respuesta que sale desde lo más profundo de la persona. ¿Sí? Regem es el singular y Rahamim es el plural. Regem quiere decir el útero, o sea, el útero de la mamá, pues de una mujer. Rahamim es vísceras, pero también obtiene o se llena de este nuevo concepto de sentimiento, de misericordia. Es el plural, pues, o sea, es decir, que son las tripas, la parte interna de la persona, el vientre, las entrañas, por así decirlo. Sí, solamente que la misericordia se expresa a través de acciones concretas. Lo dirá la palabra. Oye, pues, ¿de qué le sirve que le digas a un pobre, no tienes comida, ánimo, come, si no te la dan la comida? O sea, siempre la misericordia se tendrá que traducir en hechos concretos, si no es meramente un concepto. O sea, los seres humanos somos una unidad del corazón, pero también en la acción, pues. Entonces, toda acción tiene su origen en este movimiento profundo de misericordia. Eso sería la compasión, la misericordia, pero vista así, solamente como una reacción para que no siga haciendo ruido esto de sentimiento, como una reacción espontánea ante la situación, especialmente en lazos que damos de sangre, la mamá con los hijos, el papá con los hijos, o los hermanos en primer término, que obviamente de nosotros. Sí. Dígame. Pero también se puede dar una persona que no tenga esos lazos de sangre. Por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso grande, y otra persona que lo piensa, se quiere inmediatamente a salvar. No tiene nada que ver con el lazo de sangre. Es que hay otros conceptos que se referirían a eso. Entra otro elemento. Misericordia. ¿Pero qué significa? Pues es una traducción de estos conceptos. Pues. Sí, tiene que irse trasladando. Ahorita vamos a ver cómo del hebreo pasó también al griego con una forma de expresarse.
Antiguo Testamento, claro que sí. O sea, el primer concepto que maneja el Antiguo Testamento para hablar de misericordia es Rahamim, o al menos es el que estamos tratando ahorita. ¿Cómo? Pero se dice misericordia. Aunque esté en plural, no se dice misericordia, se dice misericordia. Se convierte como en un concepto ya fijo así. ¿Nada? ¿Ninguna otra cosa? Bueno, entonces pasamos a uno que creo yo que también hay tres verbos del hebreo que se van a utilizar, ya sea solos, pero generalmente acompañando a Rahamim para situar, para especificar más lo que se quiere decir. El primero es Hanan. Hanan. Quiere decir mostrar gracias, ser clemente. Hanan. Mostrar gracias, ser clemente. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Éxodo 33, 19. Y ahí están acompañados los dos, el verbo Hanan y el concepto de Rahamim. O sea, tengo piedad con quien tengo piedad y tengo misericordia con quien tengo misericordia. ¿Sí? Cuando se seca su ramaje, es quebrado en astillas, vienen mujeres y le prenden fuego. Por no ser este un pueblo inteligente, por eso no le tiene piedad su hacedor, su plasmador no le otorga gracia. Dice Isaías 27, 11. Sin embargo, aguardará el Señor para haceros gracia y así se levantará para compadecerse, porque Dios de equidad es el Señor, dichosos todos los que en él esperan. También dice Isaías 30, 18. Volverá su rostro a la oración del despojado, su oración no despreciará, nos dice el Salmo 102, 18. A lo mejor cuando vea el Salmo 102, 18, pues quizás no encuentro ahí la especificidad del concepto, pues, pero allí está. Por eso es lo importante acercarnos al idioma original. El español quizás utilice sinónimos o la misma palabra, al menos para traducir varios conceptos que utiliza misericordia en español. Entonces, nos quedamos con una sola dimensión. Había un maestro que decía que algunos conceptos no deberían traducirse porque de suyo ya tenían una carga semántica de contenido y de sentido que se captaba, como este otro concepto que vamos a ver después, que es el gesed, ¿no? A lo mejor hay alguien que no sabe definirlo, pero sí sabe qué significa. Creo que todos hemos tenido contacto con esta palabra. Hay grupos juveniles que se llaman gesed o grupos de cantantes que se llaman gesed, ¿no? Entonces, no sé qué quiere decir gesed, se ve muy bonito cuando lo escribo, pues, ¿no? Pero de alguna manera me acerca sin la noción del contenido, de la significación exacta, pero me acerca a una experiencia. Y creo que en ese sentido tiene razón, pues, el maestro.
¿para qué traducir? Porque misericordia quiere decir muchas cosas, al menos en las Sagradas Escrituras. Tenemos otro verbo que es jamal. Quiere decir compadecer, sentir compasión y perdonar al enemigo. Cuando lo veamos en español, lo más seguro es que veamos allí o misericordia o perdón, pero significa o es un movimiento propio de la misericordia. Y los estrellaré a cada cual contra su hermano, padres e hijos a una. Oráculo del Señor, sin que piedad, compasión y lástima me quiten de destruirlos. Jeremías 13, 14. Y tras de esto, oráculo del Señor, entregaré al rey de Judá, sedecías a sus siervos y al pueblo, que en esta ciudad quedaré de la peste, de la espada y del hambre, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos y de los que buscan su muerte. Él los herirá a filo de espada, no les dará cuartel, ni les tendrá clemencia ni lástima. No les va a tener misericordia el rey. Otro verbo utilizado es el verbo us, así como se escucha. Us, que quiere decir conmoverse, sentir piedad, sentir lástima. Isaías 13, 18 nos dice: machacarán a todos sus muchachos, estrellarán a todos sus muchachos, del fruto del vientre no se apiadarán, ni de las criaturas tendrán lástima sus ojos. Otra vez estamos en términos generales. Quisiéramos descubrir qué quiere decir, aunque se escuche tan aparatoso es, no les van a tener misericordia. Es Isaías 13, 18. Entonces, así como recapitulando, tenemos 4 conceptos que en el Antiguo Testamento se utilizan para expresar el concepto de misericordia, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? Rahamim, ¿verdad? El segundo, Hanan. El tercero, Haman. Y el cuarto es Jesús, que cuando se traduce, a lo mejor dice tener piedad, pero en el fondo es el mismo contenido de la misericordia. Compadecer, sentir compasión, perdonar al enemigo. Alguien podría decir, son sinónimos, sí, pero se usan en casos especiales y por eso hay que tomarlos en cuenta. ¿Alguna cosa más que haya ayudado a algo así? Dígame. Quería felicitar por su participación, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Y yo creo que vamos a aprender a dedicar a la misericordia, ¿no? Más quisiera decir pues algo que el Padre de Dios va a decir después. Es que en el hebreo no hay conceptos abstractos. Y todos son concretos, muy concretos. Entonces, cuando pasa al occidente, el griego y sobre todo el latín, entran los conceptos abstractos. Pero cada palabra en hebreo es concreta. Y lo puede ser embargo, dice, por ejemplo, el Rahamim, ¿no? O sea, las entrañas, ¿no? Por ejemplo, de Dios.
ejemplo, el Señor tiene gracia, ¿no? ¿Qué significa? Significa, cuando Dios te ve, le bailan los ojos, está contentísimo contigo. Son cosas así concretas. Luego dicen que Dios nos ve en cólera. Y lo que significa es, a Dios se le arriscó la nariz. Así dice el texto, ¿cómo se llama? Texto hebreo, ¿no? Se le arriscó la nariz. Cuando una persona se enoja, ¿cómo se le arrisca? La nariz. Entonces, por eso la misericordia es un concepto abstracto. En cambio, el hebreo son cosas concretas. En Occidente, no nos movemos de esa manera. Solamente los indígenas se mueven de esa manera. Nosotros nos movemos con conceptos abstractos, con ideas. En cambio, el hebreo no, se mueve con cosas concretas de la realidad. Entonces, por eso Bueno, ahí está. Miren, una cosa que tenemos que considerar también es, somos culturas distintas y nos separan aparte de eso 2 milenios o 5,000 años, lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Lógicamente que hay diferencia en cuanto vemos el mundo y nos relacionamos con él, pues, completamente. Las culturas antiguas estaban más integradas en términos totales con el ambiente y con la naturaleza y con todo lo que les rodeaba. Nosotros manejamos ya, como dijo el señor obispo, conceptos, ¿no? Definiciones. Y hay veces englobamos en un solo concepto muchas actitudes. Por ejemplo, si seguimos con esto de te perdono, te pido perdón, te doy, etcétera, con decir tengo misericordia contigo, con eso ya estaría diciendo todo y la gente entiende el concepto. Voy a utilizar esta frase, fosilizado. ¿Y qué significa fosilizado? Significa que se queda, se plasma fijo con una idea exacta. Y va perdiendo, a lo mejor en muchas ocasiones, su sentido original y va adquiriendo nuevos sentidos que le vamos añadiendo. A eso se le llama un desplazamiento semántico, es decir, de sentido de las cosas. Cuando yo digo casa, pues para mí la casa puede ser cuadrada, redonda, de la forma que sea, pero es una casa, ¿verdad? Te perdono, pero no se me olvida. Sí, pero ahí ya estamos en otro concepto, ¿no? Esa es otra cosa. Aquí lo que estamos tratando de ver, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que veían como misericordia? Eso es. Ya se verá después de estas consecuencias actuales, cuando hable del Nuevo Testamento, cuando se hable de las actitudes de la misericordia, allí habrá otro. Aquí lo interesante, lo que a mí se me hace muy interesante es ver realmente las culturas, pues, y cómo logramos traerlo. Yo considero que cuando hago ese librito y me pongo a leer, pues para mí es lo que me está diciendo. A veces habría que preguntar, ¿realmente es una fidelidad total y definitiva con lo que quiso decir el autor sagrado? Hay veces nos acercamos. ¿Sí? O sea, porque por las culturas. Es como si yo quisiera ver, por ejemplo, algunos códices aztecas, por ejemplo. ¿Sí? Quizás yo no tenga la misma experiencia que tenían los aztecas cuando los contemplaban. Porque para mí tiene que haber símbolos que son las palabras. ¿Sí? Ellos, sus símbolos son ideogramas. Un cerrito significa un cerro. ¿Sí?
Y cuando ponen los piececitos estos, significa que caminaron, ¿verdad? Y yo le pongo caminar. Para una persona, cuando vea caminar, a lo mejor una azteca diría, yo no sé qué quiere decir eso. Eso es lo que quería, lo que nos explicó don Felipe, pues, ¿no? Para ellos, las cosas son cuando se hacen para nosotros. Después, los conceptos reflejados en las palabras proyectan ideas que ya tenemos en la cabeza. Cuando yo digo un árbol, todos tienen una idea de un árbol, más no el mismo árbol, ¿verdad? A lo mejor alguien va a pensar en una piocha, ¿no? Otro va a pensar en un tabachín o en un yucateco o de donde sea que sea, de un plátano, de una planta de mango, pero todos tenemos un concepto. Cuando escribimos árbol, sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? No sé si con eso va quedando mucho más claro. Por eso es importante esto. No es clase de gramática, pues, ¿no? Sino es ver cómo conciliar dos culturas tan distintas. Dos maneras tan distintas de ver el mundo, de ver la naturaleza, de relacionarse con ella, pues. ¿Qué sentía el autor sagrado cuando contemplaba el amanecer? Pues a lo mejor lo que dice allí, que nada tiene que ver con lo que yo digo. Por ejemplo, aquella batalla en donde dice, el sol se detuvo no sé cuánto tiempo sobre Gabaón. ¿Qué significa? O sea, el sol se quedó parado. Pues no, pero es una experiencia así que surge ante un acontecimiento lleno de sentido solo para ellos. ¿Cómo llegamos allá? Y ahí es donde está la clave en la Sagrada Escritura. Cuando me acerco a la Sagrada Escritura, estoy leyendo lo que piensa alguien, el traductor. ¿Cómo le hago? Ahora, tenemos que trascender esta limitación. ¿Cómo? Teniendo conocimiento, sabiendo exactamente a qué es a lo que se refiere. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? Existe otro vocablo para evitar confusión de concepto, que yo creo que, como les decía, es uno más cercano, es el gesed. Gesed. Pónganlo con H, como si fuera S, pero la H está como aspirada así. Gesed. Algunos lo ponen con J, pero es como más, sería gesed. O pongan S con H. Gesed. ¿Y qué es el gesed? Va unido a Rajamim en forma de sinónimo o de precisión explicativa. Acuérdate, Señor, de tu ternura y de tu amor que son de siempre. Salmo 25:6. Cuando vean en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra amor, generalmente va a estar traduciendo el vocablo gesed. Salmo 25:6. Y tú, Señor, no contengas tus ternuras para mí, que tu amor y tu verdad incesantes me guarden. Salmo 40:2. Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. 103:4. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Dice Isaías 53:7. Sí, así dice el Señor: no entres en casa de duelo, ni vayas a plañir, ni
les consueles, pues he retirado mi paz de este pueblo, oráculo del Señor, la merced y la compasión. Jeremías 16:5. No entres en casa de duelo ni vayas a plañir. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, le está diciendo al profeta que aunque vea lo que le está pasando al pueblo, no se vaya a compadecer de él, porque lo merece. Es el Señor el que les está dando eso. No llores, tampoco eso quiere decir plañir. No llores, no te pongas triste. Lo que está pasando es consecuencia de sus actos. Se lo ganaron, pues, lo propiciaron específicamente. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, dice Oseas 2:21. Cuando escuchemos amor, estamos escuchando eso. Alguna traducción podría decir misericordia. Aunque se distingue de Rahamim, y esto es muy importante, porque no nace de un sentimiento espontáneo, sino de más bien de una deliberación consciente, como consecuencia de una relación de derechos y deberes. Es decir, Rahamim es un sentimiento que brota espontáneo cuando tenemos una experiencia. En cambio, Gesed brota aunque no haya esta experiencia. Aquí voy a conectar con un concepto muy importante para el Antiguo Testamento: alianza. Esto es lo que va a alimentar este concepto de Gesed. Es un amor que no se da o no se da y no depende de el otro, ¿sí? Depende de mí. Eso es Gesed. A lo mejor yo tengo Rahamim para con mis hijos, pero porque son mis hijos, pero no voy a tener Rahamim con el vecino con el que me peleé, ¿verdad? ¿Qué voy a tener que tener con él? Gesed, exactamente. ¿Por qué? Porque surge de algo mucho que lo fundamenta, pero que va más allá de las relaciones que tenemos. El significado fundamental es el de bondad, pero de ordinario se manifiesta en forma de piedad, de compasión, teniendo siempre como fundamento la fidelidad a un compromiso. Fidelidad. Fíjense cuántas veces se utiliza la palabra Gesed. 245 veces se utiliza Gesed en el Antiguo Testamento, y de ellas 127 están en el Salterio. ¿Qué son los salmos sino oración, unión con Dios, reflexión? Y lo que más permea los salmos es el amor, la misericordia, el Gesed. Has de saber, pues, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice el Deuteronomio 7:9. Y como saben, esta corriente, la deuteronomista, va a tener mucha influencia en muchos de los libros del Antiguo Testamento, empezando por el Deuteronomio y estos libros que llamamos históricos, como son, ¿cuáles? A ver, los libros históricos son la historia deuteronomista. ¿Cuáles serían? Los libros históricos: Josué, Samuel 1:2, Reyes 1 y 2. O sea, estos libros nacen, se desarrollan en esta corriente de pensamiento impregnada del Gesed de Dios, que es la corriente deuteronomista.
¿sí? Por eso esos libros y muchos de los salmos van a ser construidos a la luz de la corriente del deuteronomismo. El Dios fiel que guarda su alianza, aquí está la palabra clave en el que se fiel. ¿Por qué? Porque aunque no cumplamos los mandamientos, Él permanece fiel. Fíjense que no se está hablando de pedir alianza, se está hablando de amor, de ese, y eso es mucho más importante. Porque a veces consideramos la alianza como un pacto meramente jurídico, en donde Dios dice: yo voy a ser tu Dios y tú tienes que obedecer. ¿Qué pasa si no obedezco? Ahí es donde entra el concepto del Gesed. Porque aunque tú me voltees la cara, yo no te puedo voltear la cara, dice el Señor, porque te amo entrañablemente. ¿Sí? Muchas veces vemos la alianza, como les digo, como un mero pacto entre Dios y los hombres que tiene como base legal los mandamientos. El problema que nos vamos a encontrar siempre en este caso es qué pasa cuando no cumplimos los mandamientos. ¿Qué pasa entonces? Este es el concepto que tenemos que profundizar. No apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. 2 Samuel 7:15. Este es el oráculo de Natán a David. Es decir, fíjense bien, no apartaré de él mi amor, no la alianza. ¿Sí? No es el pacto, es el amor, la misericordia, lo que no va a apartar Dios. Y es muy importante ver, porque en ese sentido, que sería en cierta forma un sinónimo de alianza. Samuel 7:15. Y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos, ni abajo sobre la tierra. Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón. Guardas la alianza y el amor. Javelí de Jahese sería el concepto en hebreo, para las palabras en hebreo. Javelí de Jahese. Unidos estos dos vocablos, alianza, amor. Y vean, aquí es donde solamente, ya lo verán en su momento, la persona de Jesucristo es la que nos permite entender esto que aparentemente parecerían como el agua y el aceite, que no pueden unirse, pero que sin embargo desde el Sinaí recorre el Antiguo Testamento como fundamento, como base de la relación de Dios con su pueblo. No es la alianza jurídica, es la fidelidad a ese que Dios tiene por su pueblo. Ya decíamos que Rahamim es la consecuencia de un lazo. El Gesed es la fidelidad a mí mismo. En el Rahamim le doy a quien merece que le dé. El Gesed es dar incluso lo que el otro no merezca, porque quiero dar. ¿Está bien? Fíjense que el Gesed revela el amor benévolo de Dios que perdona las infidelidades de su elegido Israel y sigue proporcionando la salvación, ojo,
pase lo que pase, ya que Dios ama a su criatura sin condiciones ni límites. Y esto es una noción, una realidad que pocas veces profundizamos. Nos quedamos en la ley. Y cuando nos quedamos en la ley, y cuando respeto la ley, nos vamos haciendo cada vez más así con este corte farisaico, ¿sí? En donde Dios me debes porque te cumplo, luego entonces lo merezco. No es el sentido original, o sea, porque a veces eso lo echamos al Antiguo Testamento o a los judíos de discípulos. No es cuestión del pacto, de la alianza de Dios con su pueblo, porque ese pacto estaba basado, brotaba de la Gesed, y era Gesed de Dios sin condición. Quien lo convirtió en reglas fueron los judíos, y en muchas ocasiones somos nosotros que seguimos viviendo con un montón de reglas y normas y hemos bloqueado por completo esta expresión de la Gesed en nuestra relación con los demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, conveniente, claro que lo es, porque hay veces pasamos nuestros conceptos, volvemos a esta noción, nuestros conceptos actuales los pasamos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice, desde ahora, cuando dice Dios, desde ahora yo seré tu Dios y tú serás para mi pueblo, así dice el texto. ¿Qué nos viene a la mente? El Código Civil, el Código Mercantil, la Constitución Política, el Código Penal, en donde si rompo una regla, ¿qué pasa? Estamos seguros, ¿verdad? O sea, es que los 10 mandamientos se ven en su dimensión jurídica, pero no como expresión de Gesed, de amor. Sí queda claro ahí. Vean que es un concepto muy distinto al que normalmente manejamos con el Antiguo Testamento, porque lo vemos más legalista cuando no lo es. Se expresa a través de leyes, pero las leyes son porque te ayudan a crecer, a mejorar y acercarte a Dios. No quieren limitarte, bloquearte, anularte ni controlarte. Como muchas veces lo pensamos. Hay otra regla más. Recuerdo cuando sacaron el catecismo en tiempos del Papa Juan Pablo II o San Juan Pablo II, que salían en los periódicos, el Papa inventó nuevos pecados. No votar es pecado. Eso, pues, si simplemente no es así, pues, no son nuevos pecados. Lo que pasa es que cuando vemos los mandamientos meramente como una cuestión jurídica, entonces se convierte en eso única y exclusivamente. El pacto con Dios es ese. La verí, es decir, la alianza, es ese, de parte de Dios. Este pueblo no lo merece, pero aunque él no lo merezca, yo soy fiel. Porque no ser fiel sería ir en contra de mí mismo. Porque mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? El asunto es, fíjense qué importante es, no tenerle miedo al Antiguo Testamento, sino simple y sencillamente contemplarlo como una clave de interpretación sin la cual no tiene sentido. ¿Y cuál es esa clave de interpretación?
Ok, ¿cuál es la clave de interpretación del Antiguo Testamento para entender la médula, la esencia, el sentido más profundo del Antiguo Testamento? El Gesed por excelencia. ¿Qué es el Gesed encarnado? Jesucristo. Es la clave de interpretación. No podemos hacerlo a un lado. ¿Sí? Yo sé que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero no podemos hacer a Jesucristo a un lado. Porque para nosotros la máxima expresión de la fidelidad y de la Gesed de Dios y del rajamín de Dios, ¿cuál es? Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Es importante cuando veo el Antiguo Testamento no verlo como algo ajeno, sino como estas orígenes desde los cuales ha surgido mi fe, a lo largo del tiempo en donde hombres y mujeres con una experiencia de Dios han ido acercándose y encaminándose y mostrándome caminos a mí 2000 años, 3000 años, 5000 años después. ¿Sí? Ahora, siempre hay que leer. No podemos simplemente hacer interpretación. Tenemos que tener siempre a la mano un diccionario bíblico, por ejemplo, un comentario bíblico importante, porque si no, empiezo a decir con lo que yo pienso y no lo que dice aquí. A lo mejor cuando hago lección divina hay un momento en que le digo a Dios, ¿y dónde quedó lo que Dios me dice? Y para saber lo que Dios me dice tengo que tener los elementos de interpretación, como la Iglesia los ha transmitido a lo largo de la historia. ¿Sí? Díganme. No hay cosa más traicionera que el corazón humano, dice el Señor. También dice que ese es el corazón humano, es el gran misterio. La Gaudium et Spes tiene una frase que a mí particularmente me encanta porque nos abre todo un panorama. Y es curioso, dice, el misterio del hombre solamente puede ser desvelado a la luz del Verbo encarnado. Es decir, Jesucristo no solamente es la clave para interpretar el Antiguo Testamento, sino para entendernos a nosotros mismos. Jesús es el modelo que jalona a los hombres hacia la perfección. Él es el molde original que le sirvió a Dios para crear al hombre y a la mujer. Si queremos crecer y mejorar, solamente tenemos un modelo, no es un santo, no es el Papa, no es nada, es Jesucristo. Porque mientras los hombres somos infieles, solamente Jesucristo expresa con toda su fuerza el Gesed de Dios. Perdónalos, no saben lo que hacen. Yo ya los perdoné. ¿Está bien? Padre, quiere decir que en el libro de Levíticos es una de las leyes y prohibiciones y todas esas que vienen de lo que es el de Dios. Todas tienen que ser. Cuando una ley oprime, entonces eso no viene de Dios. Todo lo que sale para mejorarte, para hacerte crecer, para que las relaciones entre los seres humanos sean mejores, esas leyes nos van a hacer crecer. Cuando la ley se pone por encima de la persona, entonces esas leyes no salvan, condenan. Porque si no las cumplo, entonces estoy faltando a ellos. Esa es la diferenciación que hace San Pablo cuando habla y que dice
que mientras la ley mata, el Espíritu salva. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Me tengo que deshacer de él? No, porque en el Antiguo Testamento está el Espíritu también, y hay que destruirlo. ¿Sí? Entonces, no la veamos solamente como conceptos jurídicos, ¿no? Eran vida. Y vida para que ellos crecieran y para que mejoraran como personas. Ahorita les decía que la Biblia ha tenido que ir caminando, pues después del hebreo pasó al griego. En el siglo III o IV antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, un grupo de sabios empezaron a hacer la traducción al griego de los textos del Antiguo Testamento. Esa Biblia se llama la Biblia de los 70. Dice una leyenda que 72 sabios se metieron cada uno en un cuartito, separado, y cada uno hizo una traducción, y cuando las compararon, todas las traducciones eran con puntos y comas igualitas. Por eso se llama la Biblia de los 70. Era pasar de una cultura a otra. Para ese tiempo ya muchos judíos ya no hablaban, ya no digamos hebreo ni arameo, pues su idioma original era el griego. San Pablo es un judío helenista, es decir, que habla griego. Y después del griego al latín, aunque se nos dice que la Biblia que traduce San Jerónimo es la Biblia, la Vulgata latina, y la hizo desde los textos originales, al menos de los que estaban. O sea, es decir, el Génesis lo tradujo del hebreo al latín. Si ustedes se fijan en las Biblias de ahora, antes las traducciones católicas eran desde la Vulgata latina, ahorita ya son desde los textos originales, desde el hebreo del Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso la hace más exacta. Volvemos a esto que preguntaban, ¿cuál es la raíz? ¿No? O sea, Rahamí, por ejemplo, ese cómo pasó al griego con la palabra eleos. De ahí viene elemosina, que quiere decir limosna. Eso así le sonó. Y ya para nosotros pasa como limosna. Por ejemplo, Rahamim se traduce con oitirmos y con otro verbo muy importante que retoma el evangelista San Lucas, pero en su versión griega. Si se acuerdan que Regen es el vientre, ¿verdad? El útero. Rahamim son las vísceras. Bueno, este concepto, esta palabra pasó al griego con otra palabra que es splagna. ¿Y qué es splagna? Lo mismo. Es decir, el centro, el útero. Y se convirtió en un verbo que es splagmizomai, parece trabalengua, ¿no? Pero es el verbo que utiliza San Lucas solo en la boca de Dios y de Jesucristo en el Evangelio, en su Evangelio. Cuando el Padre ve que viene el Hijo y lo ve a lo lejos, es decir, se conmueve hasta las entrañas por el Hijo. Cuando aquel hombre viene y ve a alguien que acaban de golpear, ¿qué es lo que pasa? El samaritano se conmueve y lo cura. Cuando Jesús ve el gentío allí que andan así, como ovejas sin pastor, ¿qué pasa con Jesús? Rahamim, se conmueve desde lo más profundo de su corazón. Y vean cómo va evolucionando.
Para nosotros, la píxoma se traduce como misericordia, conmoverse, compadecerse. Medio lástima. Ay, pero qué fea la lástima. ¿Verdad? Porque la lástima pareciera que es ver pobrecito el perrito. En cambio, la compasión, la misericordia se da entre gentes que tienen lazos, ya sea de sangre o ya sea lazos más profundos que nos unen. ¿Está bien? Entonces, este verbo que les digo en griego traduce rahamim, corrige el texto original. ¿Alguna pregunta? Si no, para que termine. Yo sé que cuando hablamos de vocablo es algo muy árido, pero es necesario acercarnos a estas nociones. ¿Sí? Bueno, si no, ya no tengo más preguntas. Quisiera terminar de esta manera. ¿Cómo llega el pueblo de Israel a esta noción de Gesed, de Rahamim? Bueno, Israel era descendiente de un arameo errante que andaba de un lado para otro, que no tenía una tierra fija, que se fue a Egipto porque tuvo hambre, y allá en Egipto pues sí había comida, pero también lo hicieron esclavo. Dios lo sacó, él lo escuchó su clamor y lo hizo pasar a pie descalzo del Mar Rojo, y lo hizo pasar con el brazo extendido y le dio maná en el desierto cuando tuvo hambre, le dio carne también cuando se le antojó, le dio de beber agua desde el desierto, desde la aridez. Cuando tuvo el ataque de las serpientes, lo salvó, le dio una cura, vamos a decir así. Y llegado el momento, lo volvió a hacer pasar en Jordán y le dio una tierra que manaba leche y miel. Yo sé que todos sabemos esto es lo básico de la historia de la salvación, pero se nos olvida. Y cuando se nos olvida es cuando fallamos y somos infieles con Dios. Israel cada vez que podía se acordaba de esto. En la Pascua, en el Pesaj, la fiesta, la noche de la Pascua, el más pequeño de todos le decía al más anciano de todos: ¿qué estamos celebrando esta noche? Y el más anciano de todos le decía: hoy estamos celebrando que cuando éramos esclavos en Egipto, Dios nos sacó con mano poderosa y brazo extendido y nos hizo pasar a pie enjuto el Mar Rojo. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Por pura Gesed, Dios nos hizo pasar de la esclavitud a la libertad y de no tener patria a poseer una tierra que emana leche y miel. Esta es la experiencia abundante de Dios. Y de una y de muchas maneras se va a promover y se va a provocar que no se te olvide eso. A lo mejor después de que pase la Pascua y la Semana Santa, se nos olvida la muerte y resurrección de Jesús y nos metemos en otras cosas y no volvemos a acordarnos. Qué bueno sería que hiciéramos memorial, que actualizáramos esta verdad en nuestra vida. Y Israel, 3 veces al día, sigue haciendo oración. Escucha, Israel. El Señor es el único, es uno. No hay Dios como tu Dios. Eso lo remarca 3 veces al día y lo lleva grabado en su corazón. Una de las bacterias, unas cajitas que son, la llevan aquí a un lado del corazón para que no se les olvide, y otra la llevan aquí
en la frente, que son los asientos para el judío de los sentimientos, de la psicología, el yocos, el corazón, para decirlo en última instancia. No se le olvide. Voy a terminar con un recordatorio que seguramente Jesús lo hizo y que lo hacían los judíos una y muchas veces. Y cuando se sentían derrotados, ellos recitaban este salmo, oraban con este salmo y recobraban la fuerza y recobraban el ánimo. Aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su juicio. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su juicio. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su juicio. Él solo hizo maravillas, porque es eterno su juicio. Hizo los cielos con inteligencia, porque es eterno su juicio. Sobre las aguas asentó la tierra, porque es eterno su juicio. Hizo las grandes lumbreras, porque es eterno su juicio. El sol para regir el día, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. La luna y las estrellas para regir la noche, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y dio en sus primogénitos de Egipto, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y sacó a Israel de entre ellos, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Con mano fuerte y tenso brazo, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. El mar de Suf partió en dos, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Por medio a Israel hizo pasar, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y hundió en él a Faraón con sus huestes, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Dio a su pueblo en el desierto, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y dio muerte a reyes poderosos, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. A Sihón, rey de los amorreos, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y a Og, rey de Basán, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y dio sus tierras en herencia, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. En nuestra humillación se acordó de nosotros, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Y nos libró de nuestros adversarios, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Él da el pan a toda carne, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. Den gracias al Dios de los cielos, ¿por qué? Porque es eterno su juicio. No es que el salmista haya creído que éramos como los retrasados mentales. Lo que quiere es que lleguemos al origen de todo. Hay veces cuando nos acordamos de la historia, pero si quitamos el contenido principal de ella, nos quedamos sin nada. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está transido de Dios. Del Gesed de Dios. Lo voy a decir así, está encinto, preñado del Gesed de Dios. Pero todavía está en gestación. Todavía no es dado a luz el Gesed, pero ya está. Y es igual de fuerte, y es igual de liberador. ¿Por qué? Porque el Gesed de Dios es eterno. Y es el origen de todo. Esa es la noción del Antiguo Testamento. No es ver cuestiones de historias o nombres o todas esas cosas que nos preocupan tanto, si pasaron o no pasaron. Si partió el Mar Rojo, o fue el Mar de las Cañas, o fue lo que ustedes quieran y manden, es lo de menos, ¿no? El chiste es que Israel pasó el mar y se salvó de sus perseguidores. ¿Por qué? ¿Dónde está el sentido profundo
Testamento que Dios nos ama, que Dios nos tiene misericordia. Cuando vemos así el Antiguo Testamento no es tan lejano, al contrario, es cálido, es cercano. Y eso quería Jesucristo, que experimentáramos cuando nos acercábamos a la ley, a la mano amorosa de Dios, llena de misericordia, que cuando falla no lo rechaza ni lo corre, sino que cuando lo ve de lejos sale corriendo, se le echa en los brazos, lo cubre de besos, se le conmueven las entrañas, lo abraza y le hace una fiesta para que regrese. Ese es el Antiguo Testamento. No son leyes, no son historias ajenas, es el Gesed de Dios que se expresa de una y de muchas maneras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Salmo 136. Si ustedes ven la traducción de la liturgia de las horas, la liturgia de las horas va a decir, porque es eterna su misericordia. Esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Porque la palabra que está allí es Gesed. Lo empecemos a decir ahora ya no digamos misericordia, es Gesed de Dios, que se expresa, como nos dijo don Felipe, en actos concretos. Por eso ahorita nos preguntaba esta muchacha que estaba aquí que decía, oye, pues pero no sé sentimientos, pero no puede haber conceptos, tiene que haber expresiones muy concretas de lo que brota del núcleo del hombre, que es el corazón. ¿Dónde está? Pues ciertamente yo creo que no está aquí. ¿Dónde está? Pues no lo sé, ni me pregunten. Pero el chiste es que hay un núcleo profundo desde donde brota toda nuestra relación con los demás. ¿Sí? Preguntas y comentarios. Cuando planeemos, cuando sintamos que estamos decepcionados, desolados, recordemos el Salmo 136 y repitamos una y otra vez, así como un estribillo, porque es eterno su Gesed, su misericordia. Esto es Dios, no es principalmente el primer término mandamientos y leyes. Dios es Gesed. Los mandamientos son expresiones de la Gesed de Dios, o del Gesed de Dios. Las leyes, el pacto mismo es una expresión del amor infinito de Dios. Muchas gracias, espero que haya ayudado en algo. Les digo, es algo bastante árido acercarse aquí, pero yo creo que nos permitió ver al menos 4 conceptos, 4 vocablos del Antiguo Testamento que cuando me acerco a la Biblia quizás se traduzcan igual, pero que tienen matices